Bienvenido a un nuevo video en System Insight. Al día de hoy, el acceso a Internet en Cuba sigue siendo prohibitivo para muchísimas personas y además es un acceso que llegó tarde a toda la población. Es por ello que los cubanos estamos atrasados en muchísimas cosas con respecto a la red de redes y el podcasting no podía ser menos. Llegamos tarde al mundo del podcast al punto de que muchos cubanos ni siquiera saben lo que es un podcast. Frente a esta problemática, una solución. Y la solución vino de mano de un desarrollador e ingeniero cubano, un emprendedor llamado Carlos Lugones. Lugones tuvo como idea principal para, cubrir una necesidad personal, agrupar todos los podcasts producidos o creados por cubanos de adentro o fuera de la isla en un solo lugar, de forma tal de que todo estuviese más organizado y se pudiera reconocer el trabajo que se estaba haciendo en este sentido. Esto nació y inicialmente se llamó Podcast Cubano, pero luego, hablando con él, pues llegamos al acuerdo, a la solución de renombrar eso a CubaPod y trabajar en una plataforma un tanto diferente, única en su tipo y bastante avanzada. Si acceden a cubapod.net van a ver que hay una serie de recursos, es como un directorio donde pueden encontrar todos los podcasts cubanos que se han ido añadiendo, que son unos cuantos. De momento hay 129 podcasts y hay una serie de recursos, hay una serie de enlaces a artículos relacionados con CubaPod, a el blog que tienen artículos muy interesantes tanto de opinión como de aprendizaje, etc. Hay un boletín mensual, hay una serie de características que hacen, como les decía, esta plataforma única. Pero quizás para mí lo que hace esta plataforma especial es el uso de Telegram para llevar el contenido de CubaPod a muchos más usuarios. El tema del internet en Cuba, como les decía, es un problema. Y muchos cubanos lo que están buscando siempre es una alternativa para gastar la menor cantidad de datos. Sabemos que un podcast puede ser, en dependencia de su duración o de la calidad con la que se exporte, a veces grande, a veces pequeño, pero en una media más o menos son archivos con bastante peso en cuestión de megas. Entonces, Telegram nos permite con su API pues hacer uso de bots, y los bots permiten hacer cosas muy interesantes. En este caso, Carlos programó un bot, el bot de CubaPod, que se los voy a mostrar a continuación y que hace una serie de cosas que nos permite a los cubanos poder escuchar todos los podcasts que estén en CubaPod en varios tamaños, en distintas calidades de audio que permiten ahorrar datos. Para acceder a bot simplemente tenemos que pinchar abajo del todo donde dice herramientas. Hay un enlace que dice bot en Telegram. Pinchamos ahí y esto nos va a querer abrir un enlace en Telegram. ¿Qué es Telegram? Para que se lo pregunte. Telegram es un cliente de mensajería, como puede ser WhatsApp, como puede ser Messenger, pero es mucho más avanzado y tiene otras características que no tiene ni WhatsApp ni tiene Messenger, entre ellas el bot. Entonces, lo pueden instalar en Android, en iOS, en la computadora, ya sea en Windows, en Mac o en Linux, donde ustedes quieran. Y una vez que lo instalen, si accedemos a este enlace, pues esto nos va a abrir el bot de CubaPod en Telegram. Le damos a abrir y aquí tenemos el bot ya listo para trabajar. Este es Telegram, este es el cliente de Telegram. Y vemos que lo primero que vamos a ver aquí es una información con respecto al bot. Y básicamente ahí no pasa nada. Entonces, ¿cómo hacemos para que el bot funcione? ¿Cómo hacemos para escuchar los podcasts que están en CubaPod? Pues es muy simple. Aquí abajo tienen un botón que si pinchamos tenemos tres opciones. La primera opción, iniciar el bot. La segunda opción, ver las suscripciones, o sea, ver los podcasts a los que nos hemos suscrito. Evidentemente, si es la primera vez que utilizamos el bot, ahí no vamos a tener nada. Y ver las categorías que hay ahora mismo en CubaPod y los podcasts por categorías. Entonces, si le damos en iniciar, lo que nos encontramos es esta serie de opciones que ven aquí. Esto es válido tanto para
el PC, para el Mac, como para Android, como para iOS. Es exactamente lo mismo en todas las plataformas. Pues bien, aquí el bot nos pregunta qué deseamos hacer. Podemos ver las categorías, podemos ver las suscripciones, podemos buscar un podcast, podemos descubrir un podcast de forma aleatoria, podemos enviar una opinión a los desarrolladores, podemos, bueno, otra serie de cosas que ahora no vienen al caso porque no es lo interesante de esto. Lo interesante de esto es cómo escucho un podcast en el bot de CubaPod. Pues bien, como les decía, podemos buscar por categoría. Si pincho en ver categoría, me van a salir todas las categorías disponibles con la cantidad de podcasts que hay en cada una de ellas. Por ejemplo, vamos a ver la categoría educación, que tiene 7 podcasts. Si pincho aquí, aquí tenemos un listado con los podcasts disponibles. Por ejemplo, aquí tenemos Como yo lo veo, de Claudia Valdés, que lo vamos a ver ahora, pero en otra variante. Si queremos volver atrás a las categorías, pues este último botón que dice regresar a las categorías, pinchamos ahí, volvemos a las categorías y si volvemos a dar al botón, regresamos al inicio y vemos a partir del punto 0. Esto no importa, esto podemos si quiere limpiarlo, por ejemplo, limpiar el historial y queda como principio. Volvemos a darle aquí iniciar o ver categorías, por ejemplo, y ya estamos donde nos quedamos prácticamente. Entonces, si le damos a iniciar de nuevo, podemos buscar un podcast. Vamos a suponer que yo conozco el podcast de Claudia Valdés, como yo lo veo, pero no sé en qué categoría está o no quiero buscar por categoría. Pues puedo pinchar en buscar podcast y ahí simplemente tengo que poner como yo lo veo, enter o le damos a la flechita y aquí vemos el resultado de cómo yo lo veo con Claudia Valdés. Aquí está la campanita porque yo estoy suscrito al podcast, evidentemente. Pero si pinchamos ahí, vamos a ver que nos sale el título del podcast, la descripción y una serie de opciones. Podemos darle a un corazoncito como favorito, podemos ver todos los episodios, podemos retirar la suscripción o suscribirnos. Evidentemente, si queremos que nos notifique cuando hay un episodio nuevo, tenemos que marcar esta opción. Tenemos otras opciones como ver el podcast en CubaPod. Tenemos la opción de reclamar el podcast si y solo si somos los propietarios de ese contenido. Tenemos la opción de ver el RSS, las redes sociales de podcast, de compartir o regresar atrás. En este caso, por ejemplo, lo que debemos hacer es primero que todo suscribirnos. Aquí donde dice retirar suscripción, normalmente hay un botón que dice suscribirme, ¿ok? Es lo primero que tenemos que hacer para recibir las notificaciones de que hay un episodio nuevo. Una vez suscrito, pues podemos, por ejemplo, ver los episodios. Y aquí vamos a ver los episodios que están listados hasta este momento en que estoy grabando esto. Hay 3 episodios y podemos descargarlos todos al mismo tiempo o podemos descargarlos uno por uno, según queramos. Si, por ejemplo, pinchamos en uno de ellos, esto nos va a cargar bueno, el título del episodio, el enlace, la portada. Y lo interesante del bot de CubaPod es esto. Tenemos 4 opciones para escuchar el podcast dentro de Telegram. Tenemos desde el fichero original, con la calidad original, con el peso original, 29.6 megas, o podemos ir buscando las opciones más reducidas en cuanto a calidad y por ende en cuanto a peso. Es decir, esta última que dice 40K, que pesa 9.2 megas, supuestamente tiene menos calidad en cuanto al audio, pero se puede escuchar sin ningún problema y te permite no perderte esa información. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que yo quiero descargar esta opción de 22 megas. Simplemente pinchamos ahí. Esto nos va a descargar el episodio. Aquí lo tienen. Y podemos reproducirlo sin ningún problema desde Telegram. Y no nos perdemos lo que Claudia nos quiere decir. Este espacio ha surgido de mi inmensa necesidad de comunicar todo lo que traigo por dentro. Te invito a seguirme, escucharme, verme y si tengo suerte, te invito a que te quedes conmigo. Eso es todo. Eso es básicamente todo. Y podemos hacer lo mismo con el resto de los episodios. Podemos entrar a cada uno de ellos o descargarlos todos al mismo tiempo, escoger la opción que querramos y descargarlo. Automáticamente se van añadiendo, como pueden ver, todos estos episodios aquí. Luego tenemos la parte de sitio web como tal. Aquí
algo interesante es la zona de podcaster. Esto nos va a permitir gestionar todos los podcasts que nos pertenezcan, añadir nuevos podcasts y podemos ver en los detalles de cada podcast cosas interesantes. Por ejemplo, voy a ver los detalles de este System Insight Podcast y una vez que estoy ahí hay varios datos que podemos rellenar o cambiar. Por ejemplo, esta información de aquí arriba es información que no cambia, es información fija acerca del feed, una serie de cosas que no vienen al caso ahora. Luego podemos poner las redes sociales que queramos, en Twitter, en Telegram, en Facebook, en Instagram, etcétera, etcétera. Y tenemos la opción de donaciones. Para las donaciones podemos usar PayPal, Ko-fi o Transfer Móvil en el caso de las personas que vivan en Cuba. Esto es interesante porque CubaPod le permite a los podcasters, a los creadores, obtener donaciones, obtener dinero y es directo. O sea, nosotros como equipo de CubaPod no vemos un centavo de ese dinero. Este dinero que aquí done la persona que está escuchando este episodio, este podcast, lo que sea, va directamente al creador. Y esto es importante recalcarlo. Nosotros no nos hacemos ni siquiera de un centavo de este dinero. Luego aquí podemos ver los episodios que tiene el podcast en cuestión, con su enlace directo al bot de Telegram. Podemos ver las estadísticas del podcast, los suscriptores, los favoritos, las descargas únicas. Podemos ver unos consejos que nos ofrece la plataforma y podemos marcar si queremos recibir un resumen de las estadísticas a nuestro correo semanalmente. Creo que es una excelente herramienta que se le puede sacar muchísimo partido. Y bueno, si eres cubano, para añadir un podcast simplemente tienes que poner la URL del RCS, poner si quieres redes sociales y cumplir con dos requisitos. Primero, ser cubano o que el podcast sea producido por al menos una persona cubana y poseer los derechos sobre el podcast para poder reclamarlo, para poder ver las estadísticas, para toda esta serie de cosas. Esto es lo que nos ofrece CubaPod por la parte de podcaster. Por lo demás, bueno, tenemos comunidad en Discord, tenemos comunidad en Telegram, tenemos en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, todas estas plataformas tenemos un espacio ahí para compartir con la comunidad. El equipo actual de CubaPod está encabezado por Carlos Lugones, esto es yo, está Frank, que es desarrollador, está Ernesto Wong, que es lingüista y profesor de la Universidad de La Habana, está Eduardo Puyol, que es desarrollador también, y está Dayan, que es el Community Manager. Aquí pueden ver el equipo como tal, ver las redes sociales de cada cual. Y aquí tenemos también personas que han participado con nosotros en el proyecto. Y es importante recalcar que todos los que trabajamos en CubaPod detrás de este proyecto maravilloso, pues lo hacemos sin cobrar un centavo. Esto lo hacemos por altruismo, porque nos gusta, porque queremos de alguna forma impulsar el podcasting en Cuba, que al final es la finalidad, valga la redundancia, de esta plataforma. Lo que está buscando es impulsar el podcasting en Cuba, que se conozca, que más gente participe, que más podcasters creen contenido desde Cuba o afuera de Cuba, pero que sean podcasts cubanos. Así que nada, eso es todo. Hasta la próxima.